Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes en esta mañana, como siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y de ustedes recibir el beneplácito y la preferencia de acompañarnos en esta hora y media y especialmente estar pendiente de nuestro programa de debate político semanal, los días viernes en esta edición especial de Diálogo con Ernesto López. Como siempre, aprovecho la oportunidad también para expresar mis felicitaciones a todo el gremio de maestros. Este día están celebrando su día, bien merecido, bien ubicado y bien, desde luego, reconocido. Es, desde luego, importante resaltar, destacar ese valor abnegable de sacrificio que hacen muchos, pero muchos maestros para poder desarrollar bien sus actividades, aun y cuando se presenten inclemencias no solo de tiempo, sino también del entorno en que ellos trabajan. Así es que vaya para todos los maestros, a mi madre, que es maestra de antaño, muchísimas felicidades, madre, a mi hermana, primas, en fin, a todas aquellas también maestros y maestros del país, muchas felicidades y tienen derecho a pasarla muy bien este día, muy consentidos también. Saludo cordialmente, Garrit, bienvenido, gracias, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto. También, doctor Kirio Waldo Salgado, un placer enorme saludarlo. Que el Señor le bendiga. Carlos Araujo, también te saludo. Buenos días, a la orden. Julio Valdivieso, bienvenido. Buenos días, Ernesto, un gusto. Bueno, esta mañana con nuestros panelistas queremos desde luego abordar varios temas, entre ellos el tema que ha sacudido a la opinión pública mundial. Nos referimos a la problemática migratoria a la cual se han visto involucrados menores que son separados de sus padres que buscan el tan anhelado sueño americano. Cabe resaltar que debido a la presión internacional, la decisión del presidente Trump de revertir la medida no es del total agrado de los críticos, ya que pasan los menores del internamiento a sufrir encarcelamiento. Fíjense que pasan del internamiento a sufrir encarcelamiento con sus padres. Este fenómeno, considerado tragedia humana, involucra a más de 90 familias salvadoreñas, según el reporte que se tiene. Otro tema que esperamos sumar a nuestro debate tiene que ver con la postura que asumió el candidato presidencial de Arena, Carlos Callejas, quien exige cambios al interior de su partido en concordancia con el sentimiento ciudadano. Por ejemplo, considerar que el agua es un bien común y por lo tanto no debe privatizarse. También vamos a sumar un tema que desde luego ayer lo conocimos y está relacionado directamente con esta decisión del alcalde Nayib Bukele de lanzar, exalcalde Nayib Bukele de lanzar su candidatura presidencial a través del partido Cambio Democrático. Vamos a hablar de ese tema también, tal y como lo anunció ayer Nayib en una transmisión en línea en la que hacía referencia del establecimiento de esa alianza política con Cambio Democrático para poder participar en las próximas elecciones de febrero de 2019. Así es que manténgase muy en sintonía de nosotros. Son tres preguntas claves las que vamos a tener de los dos principales programas de temas que hemos planteado. ¿Qué fue lo que motivó al presidente Trump para revertir un poco la medida de separar a los niños? ¿Qué impacto político tendrá el tema migratorio en las próximas elecciones de noviembre en los Estados Unidos? ¿Y cómo puede interpretarse el llamado al cambio que hace el candidato presidencial a su partido Arena? Así es que ahí están estas preguntas que son parte de la hoja de ruta o la ruta de vuelo que vamos a tener a lo largo de esta hora y media. Pero bueno, doctor Salgado, el exalcalde Nayib Bukele anuncia ayer que hará una alianza con Cambio Democrático de cara a los comicios presidenciales del 2019. Dijo que está seguro de que su partido Nuevas Ideas será inscrito y que también va a participar desde luego bajo esa bandera del Cambio Democrático. ¿Cuál es la lectura y luego también el comentario del resto sobre este acontecimiento del día de ayer? Bueno, esperando no molestar ni ofender a la familia arenera y a los areneros que pudiera haber en este panel. Yo lo que quiero es, en primer lugar, elevar mi más enérgica protesta
contra el Tribunal Supremo Electoral por no haber puesto toda la diligencia para inscribir al partido Nuevas Ideas. Creo yo que no es correcto y que esto más bien pareciera que es parte del plan que hay para cortarle las piernas a Nayib y que no pueda caminar. Hay de todo, hay de todo. Cuando no pudo inscribirse Nuevas Ideas y cuando por no inscribirlo no pudo llevar adelante en los términos requeridos por la ley la elección de Nayib como candidato a presidente de la República, pues yo creo que Nayib tuvo que buscar otras alternativas. Acuérdense que Nayib no ha sido santo de mi devoción. Sin embargo, no podemos ignorar una realidad. Y esa realidad que se llama Nayib Bukele, a quien más está haciendo temblar es al señor Carlos Calleja y al grupo que lo apoya dentro del Partido Arena, porque no todos lo apoyan. Carlos Calleja no le tiene temor al frente, le tiene temor a Nayib. El frente en cierto modo también le tiene temor a Nayib. Porque de alguna manera, aunque no perfecta, Nayib representa todos los valores que no tienen los otros partidos tradicionales que conforman la partidocracia de El Salvador. Como no pudo ir con Nuevas Ideas, Nayib buscó con quién ir. Está en proceso de cancelación uno de los partidos con el que iba a ir. Y claro, nuestro buen amigo Juan José Martel es un hombre astuto, de experiencia, y entabló pláticas con Nayib. Se cruzaron cartas de compromiso. Incluso se sabe que el señor Calleja tuvo necesidad de ir a hablar con la Comisión Política de Cambio Democrático para persuadirlos a que hicieran una gran alianza. Y le sacaron la carta y le dijeron, tenemos compromiso con Nayib. Y yo estoy seguro que si a Nayib lo dejan, va a llegar, tal vez no a ganar en la primera vuelta, pero sí a impedir que Arena gane en la primera vuelta. O el frente. O el frente, pues el frente tiene menos posibilidades todavía. Y por cierto, al candidato del frente no lo hemos visto ya. Le anda haciendo la campaña el presidente de la República. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero ¿qué va a pasar? Que a partir de ayer, en que Nayib ya dejó ir oficialmente esta noticia, ya empiezan a trabajar los mecanismos para tratar de que no llegue a la candidatura a la presidencia. Unos hablan de cancelar a Cambio Democrático. Otros hablan de meter preso a Nayib o de por lo menos seguirle procesos que lo pongan en entredicho ante la población. Otros están viajando a los Estados Unidos a persuadir a 4 gatos que están hablando ya en la televisión, quejándose del movimiento de Nayib en los Estados Unidos y tratando con ello de llevar agua al molino de Arena. Pero estoy persuadido, porque con muchos profesionales que no se dejan manipular, he platicado y estoy persuadido que Nayib Bukele tiene gran aceptación acá dentro de la clase media y dentro de las clases bajas. Julio, ¿cuál es tu lectura del anuncio de Nayib? Dijo que la alianza sería de beneficio para Nuevas Ideas, pues lo dotaría de políticos con trayectoria, parte del discurso que Nayib diera ayer precisamente en este anuncio. Bueno, prácticamente el círculo se ha ido cerrando en cuanto
a las opciones que le iban quedando de buscar un vehículo que le permitiera hacer su inscripción. Aquí en este panel hemos discutido fuertemente sobre el hecho de que sobre el vehículo de Nuevas Ideas era imposible que él iba a correr como candidato, en vista que los tiempos que el calendario electoral establecía no le daban para eso. Y si tú ves en el espectro político cuáles son los partidos que en realidad iban quedando, dijéramos, en la mesa, prácticamente 2 partidos ya en vías de cancelación, solo queda básicamente, dijéramos, Cambio Democrático y PCN, que no lo veo por el momento, es decir, por la línea ideológica más afín a la derecha. Ahora, en el caso de Cambio Democrático, hay que estar muy claros que tienen pendiente también una de las resoluciones que está en la Sala de lo Constitucional, del cual dependen, dijéramos, su existencia o no. Si no me recordás la fecha, pero hay un antecedente, creo que en el 2004 también pasó un PCN-PDC, ¿verdad? Ahora, en el 2015, el Tribunal Supremo Electoral, cuando le tocaba la cancelación a Cambio Democrático por el hecho de que no obtuvo los requisitos que establecía el artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos, que era obtener un diputado 50.000 votos, el tribunal declara inaplicable esa disposición y aplica en forma directa la Constitución y lo hace sobrevivir, y automáticamente, al hacer uso del control difuso de la Constitución, remite a la Sala de lo Constitucional ese procedimiento para efectos de que le confirmen o no si esa aplicación es la correcta o no es la correcta. En ese momento está en la Sala Constitucional y no sabemos si eso va a prosperar o no va a prosperar. Entiendo que ya había incluso hasta un machote, se decía, sobre el tema de esa resolución. Entonces, también ahí está latente, dijéramos, una posibilidad que si eso llega a la conclusión de que es eminentemente inconstitucional la disposición que declaró inaplicable el tribunal, entonces prácticamente se quedaría sin el vehículo actual, por lo menos de centro-izquierda, y solo quedaría pues prácticamente Gana. Entonces, creo que el hecho de que el día de ayer haya anunciado el vehículo sobre la cual es porque definitivamente deben de haber ya avanzadas algunas negociaciones entre ambos institutos políticos. Ahora, aquí no hay una coalición, porque las coaliciones se realizan entre partidos. Aquí nada más había una manifestación de inscribirse en un instituto político porque constitucionalmente exige que aquel que quiera participar en una contienda presidencial tiene que estar inscrito a un partido político, pero van a dejar abierta la posibilidad para el establecimiento de alianzas. Ahora, yo asumiendo el papel del ausente, solo para sumar, hay razón, si no te permiten y no te agilizan el proceso de inscripción de tu partido, busco dónde ir a... ¿Por qué hablas de no te permiten o no te agilizan? Por los tiempos en los que has caído. Pero que estás dejando entrever como que hay un bloqueo. No lo estoy viendo así. Hay que expresarse en términos adecuados. A las declaraciones de él en ese sentido. Primero, el tribunal tiene los plazos para lo cual tiene que resolver. ¿Me explico? Y está dentro de los plazos para hacerlo. Yo particularmente no he visto que haya una intencionalidad. De hecho, ya anunciaron que terminaron de revisar las firmas, aunque lo inscribieran ahora, ponerle, o después del 5 de marzo, que creo que era la época para anunciar el calendario electoral, no se hubiese podido hacer. Entonces, creo de que el tribunal tiene una actuación, tiene un marco en el cual debe de regirse y hasta hoy yo no he visto particularmente que hay una intencionalidad de ninguno de los magistrados de Ahora, pero mira, aquí el punto es que si el vehículo cede, y me quiero adelantar porque estoy esperando con ansias lo que va a hablar Carlos Araujo. No creas que voy a hablar mucho de eso. Hay cosas más importantes que hablar. Exactamente, sí, yo creo. Ahora, el vehículo cede, ¿qué tan efectivo puede ser para el fenómeno Nayib Bukele? En primer lugar, yo estimo que las cartas todavía no están definidas a nivel de CD. Ayer mismo, antes del anuncio,
gente, de los fundadores, de los patriarcas del CD, empezaron a recriminar que no están de acuerdo en que el CD sea usado, sea comprado, sea manipulado por un fenómeno que lo va a ningunear, lo va a opacar por completo, porque una de las cosas que se dijeron ayer en la transmisión de Nayib fue que se iba a usar el color y los símbolos de Nuevas Ideas. Entonces eso no va a gustar porque es perder por completo la identidad de CD. Este es un elemento que en lo particular yo no he oído al secretario general, a nuestro amigo Juan José Martel, posicionarse al respecto. Solo, repito, han habido voces como la de Héctor Dada y otros que están diciendo, miren, eso es un pacto que nosotros no estamos de acuerdo, pero que no sabemos en qué va a terminar. Independientemente de que está en ciernes una decisión de la Sala de lo Constitucional sobre la extinción de CD. Entonces yo creo que querer atropelladamente buscar un vehículo solo para satisfacer una candidatura, yo creo que, pues sí, es válido, es viable todo dentro de la ley, pero no sé qué tanto esto le vaya a convenir ni a CD ni al mismo movimiento de Nuevas Ideas. Independientemente, el partido Nuevas Ideas se va a crear, pero yo no sé qué tan viable vaya a ser esto o sostenible vaya a ser ya para una candidatura presidencial. Bueno, vamos a ver, Carlos, ¿cuál es tu...? Mira, el desenlace de este cuento de Nayib Bukele terminó donde yo dije desde el principio. Él no iba a poder correr por un partido propio, por Nuevas Ideas, y tenía que haber buscado desde el inicio un partido con el cual competir, y es lo que está haciendo en este momento. O sea, hoy lo que estamos viendo es la confirmación de lo que habíamos estado expresando desde el inicio. Era lo correcto, de que no tenían los tiempos, habían empezado tarde y por lo tanto tenían que hacer esta negociación. Lo que hemos visto en medio de todo este periodo de tiempo no es nada más que una estrategia de propaganda electoral en función de victimizarse para poder ganar adeptos y de alguna manera pues tener el tema latente y vigente en todos los medios de comunicación sobre este aspecto de la inscripción del partido. O sea, no es cierto lo que él dijo anoche sobre que el tribunal seguía bloqueándolo, de que los partidos lo siguen bloqueando. Esa historia está confirmada que no es cierta. O sea, inclusive yo te puedo demostrar que el tribunal ha sido más ágil en este caso en particular. O sea, la presión que el grupo de Nuevas Ideas le ha metido al tribunal en cuanto a correr en los tiempos del procesamiento de esta información ha sido más efectiva que en el pasado, que con otros partidos. Con Vamos, que fue el caso más reciente, incluso se tardaron alrededor de 50 días solo en el proceso de autorización de la firma, y en este caso, y que tenía la mitad de las firmas presentadas en general, al final van a terminar casi en el mismo plazo o menos, creo, y eso te indica que al final de cuentas el tribunal ha hecho su papel. O sea, no ha existido ningún bloqueo de nadie, ni del tribunal, ni de los partidos políticos en esto. Esto no es nada más que un show en función de estar latente y vigente en los medios de comunicación. Así que bienvenido, o sea, ojalá también, yo anoche lo dije también, ojo con el tema CD, o sea, y yo no digo que va a pasar, solo es que miren, suban esto a la mesa, este análisis tienen que hacerlo también, porque puede suceder, la sala puede fallar en algún momento, pueda que no lo haga, ¿verdad? Y de todas maneras, si a través del CD va a competir, bueno, bienvenido a la contienda, ¿verdad? Yo creo que de eso se trata esto. Mira, hay unos aspectos relevantes también que se generan en cuanto al punto que planteaba Garrido, que hay algunos otroras emblemáticas figuras fundadoras del partido que no estarán de acuerdo. Yo creo que nuestro buen amigo Juan José Martel tiene que sentar un comentario alrededor de todo esto, pero si ya lo anunció Nayib, no estoy tratando. Yo no creo que no tenga los votos en el CD para hacerlo. O sea, claro, lo que pasa es que esa es una decisión, me imagino, de un órgano colegiado al interior del instituto político que tiene que ser. Aquí no es el hecho de que el secretario general lo vaya a hacer. Lo raro, Julio, es que ¿por qué no salieron los dos institutos políticos diciendo este es nuestro pacto, esta es nuestra alianza? Sino que
sale Porque uno. no hay decisión tomada todavía. Están negociando. Están negociando. Bueno, ahora también nosotros que somos, pues sí, amigos de Juan José, también ya sabíamos que esta no ha sido la primera aproximación. Ya también hubo aproximaciones en el pasado, así como hubo aproximaciones con otros partidos políticos. Pero en fin, yo creo que todo lo que abone a la democracia, a la competitividad en la elección de buenos candidatos, yo creo que eso es favorable para la democracia salvadoreña. Habría que ponerle aquí es que esta es una alianza política, ¿verdad? Va a ver cómo reacciona, dijéramos, el hecho en los demás institutos políticos, porque también este es un mensaje hacia a los partidos ya mayoritarios. No hemos visto al FMLN estableciendo ninguna orientación hacia dónde van a hacer coaliciones, van a ir solos, cuál ha sido su estrategia política. De igual manera, en Arena, ojalá que están haciendo los acercamientos, porque una cosa deben de entender, la próxima elección presidencial va a romper un paradigma, sobre todo en cuanto al tema de coaliciones, no de alianza estratégica, que es diferente, porque tradicionalmente se han enfrentado, por lo menos en la primera vuelta, ¿verdad?, como banderas únicas, es decir, sin ninguna. Por supuesto que en la segunda vuelta las reglas del juego cambian totalmente. Hoy creo que debe de haber ese acercamiento con todos los demás institutos políticos del lado de la derecha y del lado de la izquierda también hacerlo. Pero trátenlos como verdaderos aliados políticos, no como simplemente vehículos coyunturales. No se pueden seguir tratando a los aliados políticos como aquellos simplemente agregados a los cuales me doy el lujo de tenerlos sentados afuera hasta que a mí se me ocurra recibirlo. Eso no puede ser a partir de esta nueva visión política que ojalá el candidato presidencial, y en el caso del Partido Arena, creo que lo está entendiendo y está viendo que la visión estratégica del partido tiene que ser sumar y sumar a efecto de poder tener un resultado en la primera vuelta, porque si el resultado se pasa a la segunda vuelta se le complican las cosas. Pero es que, mira, el problema es que la misma Arena está dividida. Es decir, ese choque, y ahí me estoy ya adelantando un poquito a otro con ese tema. Porque... este choque sí, entre el candidato presidencial, Carlos Calleja, y el jefe, el director del COENA, el ingeniero parece que es verdad, interiano, ¿es? El presidente del COENA. Bueno, sí. el presidente del COENA, ese choque es evidente. El presidente del COENA manifiesta su simpatía por la privatización del agua y por la participación de la ANEP, tal vez no por la privatización del agua, pero por la participación de la ANEP y la gran empresa en el tema del agua. Inmediatamente reacciona Carlos Calleja y dice, el agua es un bien público y no debe ser privatizado, y yo no estoy de acuerdo de que haya gente de la empresa privada en esa junta directiva. Eso lo dice Carlos Calleja. Lo dice Carlos Calleja. Pero Mauricio Interiano estuvo acá en este programa conmigo y yo creo que él estaba en la misma consonancia. Está en la misma línea. En la misma línea del candidato. No, ahí no hay solo ninguna... para un poco, ahí no hay bueno, discrepancia. Pero es que sin una definición clara. No, como no. Como la que Los tuvo, dos han dado yo percibí que posiciones. sí. como la que Percibí que tiene sí. Carlos Calleja. Yo percibí que sí. Ahora, Pero mira, bueno. si el gran problema del agua es que aquí los que más agua utilizan son los que no pagan el agua. Y esos grandes empresarios no son todos los empresarios. Es un minúsculo grupo que siempre ha manejado a este país y a los políticos de este país. Hay mucha gente que aquí siembra caña y riega la caña para que le produzca más. Y no estoy diciendo que es poquito. Aquí hay gente que embotella. Aquí hay gente que usa el agua para hacer cerveza, para hacer bebidas gaseosas. Es decir, el agua la han estado usufructuando indebidamente desde hace décadas. Entonces, Carlos Calleja dice, yo no estoy de acuerdo en que haya participación de esta gente que se ha estado lucrando allí en
en la administración del agua. Yo tuve la oportunidad de estar en un desayuno conferencia esta semana y toda su exposición en cuanto a ese contenido y a la exigencia de que Arena debe de ir mostrando verdaderos cambios, pero ya creo que van precisamente bajo la línea de entrar en esa concordancia de lo que la ciudadanía quiere, doctor. Por eso es que de alguna manera hice digamos, la comparación también de la postura que asumió en ese mismo evento el presidente del COENA, Mauricio Anteriano, quien al día siguiente me lo terminó de confirmar en este programa. Bueno. Pero es interesante que entremos a este tema sobre cómo puede interpretarse el llamado al cambio que hace el candidato presidencial de Arena a su mismo partido. Vamos a una pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las cuentas en Twitter que están disponibles para que usted y yo podamos interactuar y podamos desde luego contar con la opinión de ustedes frente a este tema. Mañana, 7 de la mañana, aprovecho también para hacerles la invitación a que no se pierda En Directo con Ernesto López Radio. Vamos a conversar sobre esta crisis humanitaria que se está presentando especialmente para niños menores en la frontera entre los Estados Unidos y México. Así es que desde ya les invitamos a que nos acompañen. Gustavo Acosta, de la Asamblea Legislativa, diputado de la Comisión de Relaciones Exteriores, y el ex viceministro de Salvadoreños en el exterior, Juan José García, un análisis político migratorio sobre esta situación. Mañana, 7 de la mañana, muy tempranito, Astrid Dávalos y este servidor, a través de 107.7 Fuego, estación del grupo radial Megavisión. Nos vamos a dar una pausa y abrimos el debate sobre estos temas que tenemos en la mesa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros en este viernes. Saludos muy especiales también a todos los maestros del Instituto Nacional de Santa Ana. Muchísimas gracias, se están reportando. Igualmente para los maestros del Instituto Nacional de San Francisco Gotera, me dicen para acá. Así es que muchas felicidades a todos los maestros en este día. A ver, ¿de qué cambios está hablando el candidato presidencial y que deben irse ajustando en Arena para que éste pueda tener una comparecencia con ese sentir y ese sentimiento, ese sentir de la población? No solo son cambios, no solo son personas. ¿Posturas? ¿Son posturas con el tema del agua? Son visión. Mira, lo del tema del agua. Son posturas. Ya cortamos. Son determinaciones que deben de hacer cambiar el concepto que la gente tiene de Arena afuera. Es decir, si Arena va a ser manejada por los mismos de siempre, que no se miran, pero que ahí están, si eso quiere decir el candidato Calleja, va bien. Pero si solo son cambios cosméticos de estarle echando la culpa al ingeniero Carlos Reyes porque se fue a Rusia a ver un partido y de destrozarlo después que Carlos Reyes era del círculo íntimo de Carlos Calleja, junto con Darling Mesa, que andaba con Carlos Reyes en Moscú, eso no es el cambio. Eso no sería el cambio. El cambio de Arena debe ser voltearse, dar una vuelta de 180 grados y en vez de ver hacia los potentados y al poder económico, ver hacia el pueblo. Yo en el tema, yo no le veo contradicción en cuanto a la posición. Creo que uno de los cambios que en mi óptica ha estado como marcando ha sido incluso hasta la misma postura del presidente de la Asamblea Legislativa. Eso para mí marca una línea en cuanto a la visión estratégica que tiene. En el caso típico del agua, donde aparentemente se quiso ver que había una contradicción, yo creo que Arena debe ser un poco más explícita en cuanto a la posición y acabaría con esta discusión que en mi criterio es estéril. ¿Cuál es esto? Es una cortina de humo, no, Julio. Sí, pero solo quiero dejar planteada que ya sentaron posición. Que es, sí, no, pero tiene que salir, en mi criterio, lo que no han salido los de Arena
es sacar el tema del debate público. Sí, no, pero ¿cómo lo vas a sacar? Sí que la izquierda les ha ganado el debate. Pero ¿cómo lo sacarías? Con una visión, saliendo el instituto político claramente diciendo, esta es nuestra visión en cuanto a la conformación de la nueva autoridad. Pero si no ya estamos firmaron, diciendo, Julio, diciendo que no van a privatizar el No, agua, porque no se puede privatizar. Perdóname, ese fue es que show. estamos claros. Ese El fue tema show. no es que si se puede o no se puede, estamos claros que no se puede. ¿Dónde está el debate en este momento haciendo creer de que la representatividad de la empresa privada está incidiendo en la toma de decisiones? ¿Qué debería hacer el partido? Ser claramente la afirmación, decirle, si el tema es la conformación, estamos claros que el Estado debe tener una preponderancia dentro de esta institución, y díganlo, y se acaban las discusiones. Pero su candidato presidencial ya fue claro en eso. Por eso, pero- yo no veo cómo Sí. más claro puede ser que No, eso. una cosa es el candidato y otra pero cosa es el él no es el partido. que manda, No, pero mira, una cosa es el aquí- candidato y otra cosa es el partido. La coherencia que está pidiendo el candidato es para que no sigan ocurriendo cosas como la de Carlos Reyes, para Sí, que haya pero- una línea razonable, Pero te voy a decir en moderada. aras del ausente, como a ti te gusta decir, si el gran pecado que tuvo el señor Carlos Reyes es precisamente no haber tenido el olfato político. Si él hubiera pedido el permiso sin goce de sueldo, ¿cuál sería el problema? No, por eso. No tendría El ningún- tema desde el punto Por de vista eso, legal, pero no lo hay. pidió. De acuerdo. cometió ¿Y quién- un error Y político. si tú como partido político querés ponerte ante la gente que estás cambiando, ese pero- tipo de comportamientos no lo podés tolerar. A eso se refirió cuando se expresa el candidato presidencial sobre ese caso en particular. Imagínate la indignación de la gente, porque tú has visto la Sí, porque indignación de la creen gente que por anda ese con tema. dinero de la Asamblea Legislativa en un evento eminentemente deportivo. Pero Si también no ese se puede no. tolerar que un ex jefe de fracción de Arena haya dado órdenes de que no dejaran pasar a los estudiantes a como diera lugar, denles duro. Y ahí está No, pero la mire, agresión ese- hacia los aquí estudiantes aquí hay que un andaban aquí pidiendo, hay un pecado perdóname, que andaban aquí hay un pidiendo, pecado original. pero mira, ayer no, a las 12 no, del no, mediodía no, solo no. habían 40 diputados cuando se hizo el llamado para abrir la sesión. ¿Dónde estaban? Viendo el Mundial. viendo Pero el mira, partido. ¿por qué desvías la atención de lo que estoy hablando cuando es parte de los problemas que tiene Arena? Porque ahí Arena está manejando la asamblea ahora. No desvíes la atención. Pero ¿y cuáles son los hombre. problemas? El problema es que agredieron estudiantes, ¿Y hombre. quién los agredió, Arena? ¿Y qué? Yo no vi a ningún diputado de Arena agrediendo a ningún Ahí estudiante. estaba un diputado No de había, Arena. al contrario. Y hay testimonios Los diputados de que que estaban les dijo ahí y que abrieron de la puerta de fueron los que les diputados del dijo, FMLN. denles con todo. Pero Señores, No, doctor, no deje de quitémonos leer la venda de cuentos los chinos ojos. de los Ustedes diarios. son areneros, pero vayan a defender no, Arena a la plaza pública, no la vengan a defender aquí, No se hombre. trata Seamos de ver. serios, A ver, seamos doctor, serios. sí, yo creo que es importante. A ver, bajemos un poquito. espérate, yo el tono creo que en el términos tema de estar que deberíamos de calificándolo circunscribirnos en esta parte. a lo que se está. Etiquetándolo, Es decir, perdón. Siento yo, en mi óptica, que la gran discusión en cuanto al tema del agua y a las declaraciones ha sido no en cuanto al contenido mismo de los anteproyectos de ley, sino a la conformación y a la representatividad que cada uno de ellos debe tener en la toma de decisiones en esa autoridad. ¿Qué se tiene que hacer? Por supuesto que yo entiendo que el candidato ha dicho, mire, el hecho de que se haya manejado mal el ANDA, eso no implica que el Estado debería de no ser el que incida. Esa es una manifestación muy clara que ha tenido el candidato. Ahora, políticamente el partido debe decirle, mire, señores, nuestra visión política en cuanto a la conformación es la siguiente. Y si acaba la discusión y lo sacás, entonces, del tema, pero tiene que ser contundente la posición del Partido Arena en ese punto. Pero Julio, no ese es el punto. El punto de vista es que si hay coherencia entre lo que está haciendo la gente del Partido Arena con la visión del candidato Calleja. Ese es el punto toral. Para mí va más en contradicción el discurso que están llevando Norman Quijano, porque Norman Quijano también está con la misma presión de presidir la Asamblea Legislativa bajo los conceptos que se hacían antes, echarle lodo y pelear con la demás gente. Eso no va con la línea del candidato Carlos ¿Se acuerdan Calleja. que en este foro dijimos que
en nuestra óptica, en ese momento, Arena cometió un error de asumir la presidencia de la Asamblea Legislativa. Claro. Precisamente porque se iba a dar la percepción de que la derecha iba a estar manejando. Imagínate que ayer se toma una decisión por la Junta Directiva para hacer efectiva los despidos. Ahí sí fue un acuerdo colegiado. Sin embargo, no dijeron que esa fue la ¿quién posición. impulsa esos cambios? Claro, ¿Quién está impulsando es lo esa que- nueva forma de administrar la Asamblea? En congruencia con la visión del candidato. Es Arena en su junta directiva y su presidente. O sea, que el presidente puede cometer ciertos errores por su carácter es evidente. O sea, los hemos visto en el pasado. Pero nadie puede venir aquí a decir de que no están haciendo un esfuerzo por cambiar la forma en que la Asamblea Legislativa se administra. O sea, eso hay evidencia clara de cómo está cambiando la Asamblea con relación a un compromiso adquirido por el presidente actual de la Asamblea Legislativa en concordancia con el discurso de su candidato presidencial. Por eso es que debe andar con más prudencia el presidente, sobre todo en cuanto a la visión de la nueva forma de actuar dentro de la Asamblea. En conclusión, lo que te quiero dar a entender, creo que tiene que haber mucha habilidad política para sacar del tema, lo que tú bien dijiste, una cortina de humo. ¿Por qué razón? Porque mientras se mantenga en el debate político la percepción que se tiene es que se quiere privatizar el agua. Y ahí es donde tiene que ser más, haber una inteligencia política en cuanto a desactivar ese tema, y la única forma es ser contundente en cuanto a la posición institucional que debe tener el Partido Arena frente a este tema. Ahora, el problema del despido de tanto empleado, yo lo veo de diferente manera. Si esos despidos son de gente que solo llegaba a cobrar, son de gente que no trabajaba, está bien que se hagan. Y si son plazas innecesarias. Pero si son plazas innecesarias, esa palabra innecesaria tendría usted que retrotraerla a mucha gente que fue contratada cuando Arena mandaba en la Asamblea hace años. Pero ya no están. ¿Verdad? Esas plazas ya no están. Y hoy están más. Pero yo no estoy de acuerdo con la actitud de gente amargada que llega a dirigir la Asamblea y que quiere vengarse de los empleados que puso el otro partido que estaba mandando. Ahora, Sí, aquí ahí- lo que, ahí- lo- eso de no lo es que- correcto. lo que- Yo lo- ahí estoy lo que un me poco llama bastante de acuerdo Perdón, con el doctor Neto, Salgado en Neto, ese aspecto. O sea, nosotros creo que no es culpable el indio de permanente- ser indio, sino de que quien lo hace Y compadre. por eso dejarlo ahí y seguir gastando los recursos del erario No, público. esa es la discusión. Yo no La estoy Asamblea diciendo... Legislativa acaba de meter ayer una pieza de correspondencia para dar un decreto de retiro voluntario para que esas personas puedan ser indemnizadas. O sea, Los están que haciendo... se quieran ir. Están haciendo, no, porque van a declararle A cierta algunas edad. plazas innecesarias. Lo único que van a poder seguir con esa indemnización. O sea, yo creo que no podemos venir aquí de redentores ahora a querer defender ese gran volumen de plazas que tiene la Asamblea Legislativa cuando hemos pasado criticando año tras año ese crecimiento desproporcionado de activistas políticos que tiene la Asamblea Me Legislativa. llama poderosamente por la favor, atención seamos serios, lo pues. que dijo Raúl Beltrán Bonilla Que había sobre uno de un 3.000. diputado que vive en Europa y que trabaja en la Asamblea Legislativa. No es diputado, un Un empleado. empleado, perdón, un Pero yo- empleado que vive en Europa y devenga en la Asamblea Legislativa. Esas cosas son las que Eso ya sí hay que no regularlo. se pueden Pero- seguir tolerando. Eso sí hay que regularlo. yo sí- pero no se refiere a Doctor, miles de ¿sabe personas. usted que cuando se creó el proyecto de las oficinas departamentales de la Asamblea Legislativa, que fue con financiamiento del BID, creo, del Banco Mundial, no me acuerdo con quién fue que se inició el proyecto, se estableció en ese proyecto que en esas oficinas departamentales solo iban a haber un máximo de 10 empleados. Anda a ver cuántos hay ahora. Sí, ¿Y pero culpa mira, de quién? De pero- todos los de los partidos. diputados. No, De todos los partidos, No, cómo no, discúlpeme, que ahí voy a arreglaban. diferir, ahí voy a diferir. ¿Quién Mira, nombraba? a eso voy. Señores, pónganle un candado de verdad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién nombra a los empleados administrativos en la Asamblea? La Junta No es el Directiva. presidente. No, en estos últimos No. 2 años ha sido el presidente. No, pero exclusivamente. eso no dice la ley. Pero La así se ha ley hecho. dice
que Así creo se que ha es el hecho. artículo No, pero 12 se del le ha reglamento delegado, interior. Julio, se le ha delegado. No, pero esa delegación tampoco tiene asidero legal. Pero así lo han hecho. Bueno, que así lo hayan hecho no significa que sea y legal. por eso es que está el ma- crecimiento por desproporcionado eso. de las contrataciones. ¿Y a quién le cae el leñazo en este caso? Ah, bueno, como el presidente fue el que estaba en función, él lo nombró. ¿Qué hubiese pasado si esa decisión de nombrar fuera compartida? Ya no solo recibe un partido político o al instituto que él representa. ¿A dónde les quiero llevar? Que esa facultad sabiamente fue concedida a la comisión, a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué razón? Porque están representados todos los institutos políticos. Pero cuando se designa a una sola persona la decisión, caemos precisamente en lo que estamos hablando aquí. Señor presidente de la Asamblea, medite y vea si eso es conveniente o no para que usted asuma solo esa responsabilidad. Sobre todo que no tiene a su base ningún argumento legal la delegación, ni mucho menos la atribución personal. Yo le invitaría, usted es una persona sensata, una persona correcta, medite que esa facultad que hoy por hoy pueda ser fuerte, pueda darle algún tipo de fortaleza al interior, mañana se le puede revertir, tal como ahora se le está revirtiendo al anterior presidente por haber hecho uso de esas plazas innecesariamente. Y por otro lado, Julio, mira, aún asumiendo que echen a 1.000 o 500 empleados, eso no es el problema en la Asamblea Legislativa. El problema en la Asamblea Legislativa es la corrupción. Un empleado que está trabajando, ese no es problema. Aunque se suba un poco más el pago de personal, el problema de la Asamblea es la corrupción. Ok, vamos a hablar de eso cuando volvamos. En Gracias. 30 millones de dólares en incremento solo para plazas en los últimos 6 años. 30 millones. No Solo creo que para sea, plazas. no creo que sea un poco. Ok, vamos Pero a... está hablando de toda la Asamblea, ¿verdad? Sí, vamos a la pausa. Y está hablando cuando- hasta de los que son areneros. Está 30 millones de dólares en Pero incremento. sería interesante saber cuál es el impacto de la supresión para Sí. poder percibir el porcentaje que se ahorraría el Estado. No creo que suba el 10%. Ok, vamos a hablar de esto cuando volvamos. Usted, gracias por estarse reportando, @diálogo21, @Neto López Radio. Interactuemos, nos interesa conocer la opinión de ustedes con relación... Gracias por su Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. No, tranquilo. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, la Asamblea Legislativa se ha convertido hoy con esta nueva, llamémosle, administración o presidencial, como un punto central de discusión que tiene que ver con el tema de la austeridad. Pero esto pasa por entender que las cosas se han venido haciendo de una forma en la que el incremento del presupuesto que ha llegado a 30 millones de dólares, me dice Carlos, No, en los ahora últimos el años. presupuesto total Ok. es como 56 millones de dólares. ¿Verdad? De alguna manera no justifica ni retribuye lo que realmente vale la pena reconocer como trabajo. El FMLN, asumiendo el papel del ausente en esta mesa, salió al paso recriminando la decisión de cortar per se estas plazas, sobre todo cuando no se ha hecho una evaluación de que si son necesarias o si qué tan evaluadas salen las mismas. Eso es bien importante también. Pero es que fíjate resaltar. que cada uno de los grupos parlamentarios tomó decisiones al terminar esta legislatura pasada en sacar personal, porque cada uno consideró que tenía personal en exceso y que ni siquiera iban a llegar, creo que a octubre, en el manejo presupuestario, en ese crecimiento que tenían de plazas cada uno. O sea, lo que hemos visto hasta este momento, que no es una gran cantidad, entre comillas, ¿verdad?, es porque cada grupo parlamentario tomó esa decisión. Amén de lo que hizo el presidente, de que revirtió todas las contrataciones de los últimos 2 Sí. o 3 meses que se habían dado en la Asamblea Legislativa, que eran sin justificación ninguna. Pero ahora viene lo real, y que es el plan que la Junta Directiva tiene, que es aprobar este decreto de retiro voluntario, en donde habrá un procedimiento de evaluación para determinar cuáles son las plazas necesarias. O sea, están haciendo un procedimiento correcto. Si es que la Asamblea, y tú, Ernesto, que trabajaste hace mucho tiempo en la Asamblea,
acordate cuántos empleados tenía y No, anda a ver cuántos empleados Era- tiene era ahora. era O sea, poco, entonces no puede ser de que solo porque ya están contratados ahí dejémoslo. No, o sea, no puede ser. O sea, la verdad es que hay que de alguna manera ayudarle a esta gente con el decreto de retiro voluntario para que pueda de alguna forma tener algún mecanismo de integración en otro tipo de trabajo. Pero no por eso vas a estar manteniendo desde el Estado a gente. Pero Tampoco- mire, ¿usted cree que sacando empleados va a equilibrarse el presupuesto de la Asamblea? Claro. ¡No, hombre! Claro, El presupuesto doctor. de la Asamblea se va a equilibrar cuando metan a la cárcel a los corruptos y devuelvan lo que se han llevado. ¿Y qué tiene que ver eso con la Asamblea, doctor? Perdón. Mire, Estamos hablando del perdóneme, presupuesto de la perdóneme, Asamblea, no estamos hablando de pero FUNE. mire, en la Asamblea ha habido corrupción. No lo sé, yo no lo sé. O sea, no sé de dónde, ni cuánto, ni con quién. O sea, No, si usted pero lo sabe, pero dígalo. sí sabe que los empleados son ineficientes. Si usted lo sabe, sí, porque lo he visto. Y no Y los conoce. conozco. No, yo los conozco. Yo he Usted estado no adentro. conoce, ¿cómo va a conocer a No a tanta todos, gente, pero los hombre? conozco y sé los procedimientos que han seguido. ¿Hace cuánto Si estuvo quieras- usted adentro? Hace mucho tiempo. A ver, doctor. dejemos Hace un mucho poco, tiempo, dejemos no, un hombre. poco No, la pero, titularidad o la no, personalidad en yo esto. creo- Mire, el enfoque debemos de elevarlo. Pero, a pero el vámonos análisis al análisis objetivo La Asamblea está en vitrina. La transparencia es un elemento, la austeridad particularmente en la Asamblea Legislativa está en vitrina. Esas banderas de antipolítica, de anticorrupción, está bien que hayan, y la Asamblea, repito, es el frente con el que se está midiendo a la clase política salvadoreña. El Ejecutivo tiene muchísimos más gastos innecesarios, pero la cosa es ir por partes. Ahorita es establecer, arraigar la austeridad, la racionalidad, que no se den gastos de ir a ver partidos de fútbol con fondos de la Asamblea Legislativa. Cosas como esa tienen que irse arraigando para después irle a pedir ¿Pero y quién cuentas dio el al permiso, Ejecutivo. hombre? ¿Y quién dio el Mira, permiso para eso? veamos el contexto. Estamos hablando de la generalidad. No, Bueno, No es de atacar un caso en particular. Los que Es dan que el permiso son los la que quieren echar a la gente. La hombre. austeridad es El permiso necesaria. es de ley, doctor. No lo pueden negar. Creo, espérame, de acuerdo con el reglamento interior, la Junta Directiva, el presidente tiene la facultad de dar autorizaciones hasta 5 días. De 5 días en adelante es la Junta Directiva. Por ley tiene derecho a esos 5 días. No, yo lo que sigo insistiendo, esta decisión de suprimir plazas tiene que tener como precedente una evaluación en el cual se haga la conveniencia o no de mantener una plaza, la necesidad o no de la plaza. Ahora, es retiro voluntario, Sí, no es que están echando a la no, gente. no confundamos, es decir, plazas con activistas que llegas ahí bajo ese concepto. Y de eso es que está lleno Sí, bueno, pero el grueso entonces- de plazas, Pero ¿verdad? entonces que los mantengan los partidos políticos, Ese no es tienen el por qué tema. mantenerlo Y es el evidente, órgano de y ha Estado. sido evidente. Pero ¿a qué se ha debido eso? Eso es lo que nos deberíamos de preguntar. A la discrecionalidad con la que se ha manejado el nombramiento. Y esa discrecionalidad radica en una sola persona, que es el presidente. Que en Pero mi un criterio, mecanismo inventado precisamente para eso, para no dar bueno, cuentas. pero aquí tenés para el no dar resultado. cuentas. Pero yo no sé si el actual presidente, creo que también le delegaron. No sé. No lo sé, pero sería conveniente, doctor Quijano, que revise. Legalmente es una atribución y una facultad de la Junta Directiva, no del presidente. Es más, para que usted haya tomado la decisión, lo sometió a la Junta Directiva esta decisión de suprimir plazas. Y si usted lo sometió para suprimir, de lógica es entender que también debe de haber una autorización para contratar. Además, políticamente le conviene la dilución de la responsabilidad, no en una persona, sino en un órgano colegiado. Pero en fin, será ustedes el que va a evaluar. Legalmente, insisto, no es facultad de una persona. Y diga quién los nombró, porque aquí sí hay que ver la parte del personal. Quien va a pagar los platos rotos es el personal que en alguna manera llegó bajo el criterio de que alguien los nombró. Habría que ver quién los nombró. ¿Y de qué partido ¿Por qué son? los nombró? ¿De qué partido son? Eso sería interesante que lo divulgara para poder hacer entonces la evaluación correspondiente. No, yo siento que no podemos bajar el dedo de la llaga con el tema transparencia. Ese tema no se puede soslayar bajo ningún aspecto. Y afortunadamente tenemos una ley de acceso a la información pública en el que todo esto tiene que salir a la luz.
Entonces, no a los políticos, especialmente de la Asamblea Legislativa, no hagan las cosas tras bastidores, que al final todo se va a saber. Entonces, mejor dar la cara, ser abiertos y trabajar con transparencia, porque eso es lo que la gente está pidiendo. Si se quiere obtener más votos, tiene que haber mucha más apertura, más acceso a la información. Y el tema de las plazas cobra es un tema que pasa factura política, no podemos soslayarlo. ¿Por qué? Porque en el pasado ha sido, mira, te voy a dar una plaza, pero dame tu voto. Ese canje de votos por plazas ya no se puede seguir tolerando. Por lo mismo que les digo, por el tema de transparencia y porque ahora el acceso a la información es la auditoría social, es lo que realmente le garantiza al ciudadano que su partido, que el partido a quien le da los votos está haciendo bien o no está haciendo bien las cosas. Así que ese es un tema que ya no se puede soslayar. Ahora, yo sí quisiera que ese tema de la autoridad, de la transparencia, llegara al Ejecutivo, porque ahí sí se habla de 34.000, 40.000 plazas de partidarios, de elementos partidarios que se han metido. Pero ya llegará un momento en el que se le contarán las costillas a los órganos ejecutivos. Bueno, voy a hacer una pausa, son las 7:30. Cuando volvamos, vamos a irnos hasta el norte, nos vamos a ir a la frontera para poder también examinar lo que está pasando, la, digamos, condición en la que se encuentran también los países del área centroamericana frente a una situación calificada como muy atentatoria con los derechos de los infantes. Nos vamos a ir a conocer las implicaciones políticas también al interior de la política estadounidense. Vamos a irnos a la pausa y volvemos con este tema. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Dice el presidente Donald Trump en una de sus tantas intervenciones, no me gustaba ver a las familias separadas ni los sentimientos que eso provoca. Mantendremos una frontera poderosa a pesar de todo eso. Saca a los niños de los lugares donde los tienen albergados y ahora pues pasan a otra condición de estar en cárcel con los padres. O sea, salimos de una para caer en otra. A ver, ¿qué piensan alrededor de este tema que ha ocupado la agenda internacional con protestas y con graves denuncias para el presidente de los Estados Unidos? Lo que pasa es que la gente en Estados Unidos no se ha querido dar cuenta que quien toma las decisiones en ese país son los demonios que lleva Trump adentro, hombre. Si mire, esto que está haciendo Trump no es de una persona normal ni razonable. Esto que está haciendo Trump es algo deleznable, algo injusto, que viola los más elementales derechos humanos. Estados Unidos tiene derecho a decir quién vive ahí y quién no vive ahí. Y tiene derecho a proteger sus fronteras para que no entre nadie. Pero lo que no tiene derecho ningún funcionario ni nadie en Estados Unidos es a tratar a la gente inhumanamente, a meter a niños en jaulas, a separarlos de sus madres, a llevárselos a 2.000 millas de distancia a diferentes lugares. Ayer se reunieron más de 15 alcaldes de lugares donde han mandado niños y dijeron ellos que ellos no estaban de acuerdo con esa política racista, algunos así dijeron, una política que viola los más elementales derechos humanos. Ahora, no nos confundamos, porque Trump le dio vuelta aparentemente y dejó sin efecto esas medidas, porque el Congreso ya estaba convocado al día siguiente para sacar una ley que dejaba sin efecto las medidas del presidente. Entonces Trump se adelantó para ello. ¿Y por qué hizo Trump esta violación de derechos humanos, esta salvajada? Porque dice él que y yo lo oí a Trump,
Dice él que porque los demócratas no le quieren dar los votos para construir el muro y que no le quieren dar el dinero para mandar de regreso a toda esta gente a sus países de origen. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue que de Texas, en la frontera, mandó a 2.000 millas, a Nueva York, mandó a otros lugares, a Los Ángeles, mandó a otros destinos, a otras ciudades importantes, a muchos niños. Salvadoreños hay 180, dice la viceministra de Relaciones Exteriores para el exterior. Salvadoreños en el exterior. Salvadoreños en el exterior. Y hay, según un reporte oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que son 2.243 niños centroamericanos los que hay allá. Mire, de los cuales El Salvador son los menos, pero que no tiene Trump ningún derecho a estar pisoteando los derechos humanos de los niños. Ahora, yo sí creo que no se puede justificar una política migratoria con el dolor de la separación de las familias. Eso tiene que quedar bien claro. Ahora, el presidente Trump es obviamente del Ejecutivo, pero las facultades de él también están limitadas a lo que el Congreso y las leyes federales establecen. ¿De dónde viene esa potestad de poderlos separar? Esto viene desde tiempos del presidente Bush. Luego el presidente Clinton estableció lo que se llamó el Pacto Flores, en el cual se establecía que cuando se violaba la ley, los niños, los hijos de los inmigrantes ilegales podían estar separados, no enjaulados ni nada, por 20 días. Obama fue el que vino a arruinar todo esto con la crisis humanitaria del 2014. Ahí se rompió este pacto. Y ahora viene el presidente Trump con su política tan visceral anti-inmigrantes y ha establecido esta casi que irracionalidad. Ahora, todo esto, repito, está permitido por alguna normativa. Este cambio que ha habido, particularmente el día de ayer, no es nada favorable. Es que simplemente dentro de esa política migratoria de declarar violadores de leyes federales a los inmigrantes para poderlos deportar de una manera más expedita, establece que los niños pueden estar separados. Pero ahora, con este cambio ejecutivo que ha hecho, precisamente, cuando hasta la misma esposa del presidente Trump se le va a apoyar a los menores, y cuando en la parte de atrás de la chumpa con la que ella dice, ¿creen que me importa? Todo el mundo está de acuerdo que se refería a lo que el esposo iba a criticarla. Entonces, todo se le habían volteado, menos la secretaria de Seguridad Nacional. Entonces sí le generó una crisis. Pero el hecho de que ahora van a estar presos los niños, van a estar presos con los papás. Entonces como que no hay ninguna... niños presos. Vamos a tener niños presos con los papás. Entonces lo único que no se está dando es la separación. Pero las violaciones a los derechos humanos, las condenas al gobierno, creo que van a ser un elemento clave en lo que viene en noviembre, que son las internas del Partido Republicano. Este tema sí creo que le va a tener muchas repercusiones en las elecciones internas, en las cuales el presidente Trump va a buscar la reelección. Bueno, nadie puede negar lo inhumano que esto implica y de la condena, dijéramos, internacional que ha habido, que incidió, por supuesto, pero eso último que estableció Félix es precisamente la evaluación política y el impacto político de una medida tan inhumana como esta. Yo estoy claro en que esa posición no tiene ningún asidero desde el punto de vista de los derechos humanos. Ahora, habrá que preguntarse, a mí sí me gustaría que el Estado se hubiera pronunciado en una forma categórica, ¿verdad? Por la vía diplomática, ¿verdad? ¿Cuál es la posición del Estado de El Salvador frente a esto? Una posición política de la Asamblea Legislativa frente a esta posición. Esos sí son instrumentos que este país requiere en cuanto a una política de inmigración frente a los Estados Unidos. Pero no lo hemos visto declaraciones aisladas, hemos visto declaraciones de políticos aislados, pero una posición de Estado
a través de los mecanismos que esto conlleva. Y quiero agregar un punto más. Estamos hablando de más de 2.000 y pico de niños que en unas condiciones que nadie puede sostener. Pero nos hemos preguntado qué pasa con los 50.000 niños que están aquí en este país, separados de sus padres y separados de sus madres, viviendo en Calvario. ¿Qué hemos hecho como sociedad? ¿Qué hemos hecho como país, como gobierno, para atender a estos 50.000 personas? Con una cantidad de inmigrantes hacia los Estados Unidos y otros países. ¿Quién se pone a pensar con 4 dedos de frente que si este país tuviera las condiciones mínimas necesarias para desarrollarse, nadie se quisiera ir de este país? Si es que irse a un país que creen que es el sueño americano, que lejos de ser un sueño parece más una pesadilla, donde hay barreras de idioma, barreras sociales, raciales, nadie se haría si aquí por lo menos se dieran las condiciones mínimas para desarrollar. Pero ¿por qué la gente toma esa decisión de irse? Porque si se queda, ¿sabe? O que lo matan, o que lo secuestran, o que los incorporan a un grupo pandillero. Creo que este tema hay que saberlo tocar con muchísima pincelada. Primero preguntémonos como sociedad qué hemos hecho frente a estos 50.000 menores que están en este momento en El Salvador con una condición igual o quizás peor de como están en los Estados Unidos. No lo podemos seguir sosteniendo y tapando el sol con un dedo. Quiero hacer por lo menos este señalamiento. El país necesita una posición de gobierno frente a este tema por los canales de la Cancillería adecuados. Y segundo, también una posición de todo el tinglado político de este país frente a una realidad. Cuando veamos esas posiciones, vamos a empezar a entender si en realidad se quiere o no se quiere enfrentar el tema como debe ser. Mira, la política antiinmigrante de Donald Trump ha sido un instrumento electoral de él. Pero eso lo prometió. Por eso lo prometió. Y a raíz de esas promesas electorales es que viene y sale con este famoso plan cero tolerancia a la inmigración y ordena... Que no es nuevo. Y ordena criminalizar a todas estas personas detenidas, y al criminalizarlos es que tienen que hacer esta separación de los menores de edad. Lo que él no contaba, porque no creas que Donald Trump ha firmado ese nuevo decreto y ha hecho esos cambios porque todo el mundo esté indignado, eso es lo que menos le importa. Lo que a él lo ha hecho cambiar es la indignación del pueblo estadounidense, indignación que suma hasta su esposa, ¿verdad? En cuanto al tratamiento que estaba haciendo con este tipo de políticas que violaba los derechos humanos como tal. Él se ve obligado a recular en esa decisión y ha firmado un decreto en el cual está juntando nuevamente a los menores con sus padres, pero también tiene un alcance más allá, que creo, hasta donde yo entiendo que este decreto tiene, es que va a dejar de criminalizar ese tipo de acciones de los inmigrantes ilegales. O sea, que al final de cuentas van a ser llevados nuevamente a centros de detención de inmigrantes para hacer todo un proceso de deportación. O sea, yo creo que al final los ciudadanos americanos lo han hecho retroceder en esa toma de decisión errada que ha tenido el presidente. Pero yo aquí insisto un poco con lo que tú decís, Julio. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros como salvadoreños por nuestros compatriotas allá? ¿A quién le compete tomar acción y hacer algo por ayudar en este momento? Yo creo que este caso que se acaba de dar con estos 180 menores que están allá detenidos, creo que el gobierno pudo haber hecho más. Más que reclamar, más que mostrarse indignado, creo que pudieron haber hecho cosas. Te pongo el ejemplo, el gobierno mexicano, ¿qué hizo con sus niños menores? Inmediatamente fueron, se apersonaron y hicieron toda una operación para poder repatriar a esos menores hacia su país de origen, para que puedan estar con su familia. O sea, se pueden hacer una gran cantidad de acciones en función de evitar el sufrimiento que esos pobres niños estaban teniendo en el momento. Yo no vi absolutamente nada de eso, más que reclamos y muestras de indignación nada más por lo que estaba sucediendo. Yo creo que aquí todos debemos de preocuparnos un poco más y el gobierno es el llamado a hacerlo. Fíjate que el Canal 21 ha hecho unos programas muy buenos dirigidos por Roberto Hugo Presa, en el cual se pone de manifiesto el drama fronterizo. Y un tema recurrente en todo eso, y en esta crisis humanitaria, tanto en la del 2014 de los niños que fueron, como ahora, es el etiquetamiento a que hay pandilleros que están migrando. Ese tema no ha sido debidamente abordado ni salvaguardado.
aparte de que hayan dicho el presidente Trump de que esta es una cloaca y todas las ofensas que ha tenido sobre nuestros países, yo creo que no ha habido un posicionamiento para decir que hay derechos humanos subyacentes en el tema migratorio. Ese creo que ha sido un tema que no ha sido debidamente abordado. Y con una intención muy manifiesta. Es el hecho que el artículo 1 de nuestra Constitución establece que el origen y el fin del Estado es el individuo y por lo tanto la obligación del Estado es garantizar la protección. No estoy hablando de gobierno, estoy hablando de Estado. La obligación del Estado es garantizarle a los habitantes de este país las condiciones para los cuales está constituido. Ese drama que tal vez no lo vemos, pero que se da día a día aquí en el país, es lo que nosotros debemos de empezarnos a plantear. ¿Qué estamos haciendo? Está bien, por los 200.000, pero ¿qué por los 50.000? Voy a hacer una pausa, le doy la palabra, doctor, a nivel de conclusiones sobre el tema que obviamente va a dar mucho de qué hablar y más aún cuando las repercusiones políticas al interior de los Estados Unidos es evidente. Parte de esa actitud de retroceder fue producto de la presión política de su partido frente a las elecciones para elegir la tercera parte del Senado hoy en noviembre. Vamos a la pausa, no me cambien, regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Doctor, quedé concederle la palabra cuando regresáramos. A ver, a nivel ya de ir concluyendo, el tiempo vuela, sobre este tema que sin duda alguna, repito, va a dar mucho que hablar porque entra a elecciones una parte del Senado. Bueno, y también entramos a elecciones nosotros el 4 de febrero del próximo año. Y yo no he visto a don Carlos Calleja pronunciarse sobre este tema. No he visto aportar soluciones. No he visto definir una política de Estado para evitar la inmigración. Pero tampoco se le he visto a Hugo Martínez del FMLN. Y tampoco, y menos, se le ha visto a Nayib, porque Nayib ni siquiera ha abierto la boca para referirse a este tema tan delicado. Y creo yo que los líderes políticos que aspiran a la presidencia de los Estados, a la presidencia de El Salvador en el próximo noviembre, y tampoco se le ha visto a Josué Alvarado. Entonces, como que tuvieran miedo de ofender al gobierno de los Estados Unidos por si acaso llegaran a la presidencia de El Salvador. Pero esa no es la forma patriótica en que se defienden los intereses del pueblo salvadoreño. El Salvador está compuesto de personas y la persona es el principio y el fin de la actividad del Estado. Y no he visto, repito, a ningún candidato presidencial ni protestar, ni quejarse, ni dar soluciones, ni establecer una política de Estado para frenar la inmigración de los salvadoreños. Julio. Bueno, ya este tema, hemos dicho, ha sido abordado desde distintas facciones y sigo insistiendo, en el caso de la inmigración está todo dicho, ha causado indignación. Comparto con Carlos que el verdadero motivo en que revirtió, y esa reversión hay que verla con beneficio de inventario. Revirtió media. ¿Verdad? Porque lo único que se va a ver es tener a la gente junta, pero dentro de las condiciones que se están criticando. Ahora, yo sigo insistiendo en mi posición. A mí me hubiera gustado ver esa contundencia, y eso no es faltar el respeto, Kirio, a un país amigo tradicional. Es hacer valer los derechos que como Estado de El Salvador se tienen, y para eso hay protocolos de entendimiento. No confundamos un irrespeto con hacer valer los derechos que constitucionalmente está obligado el Estado y los partidos políticos a hacer en defensa de los nacionales. Ahí no hay distinción. El artículo 1, insisto, le da esa categoría de derecho de Estado de reconocer
Mira, Julio, ¿cuántas marchas vos has visto de la izquierda en la embajada de Estados Unidos criticando esto? Solo marchas contra la disque privatización del agua. Entonces yo creo que aquí el enfoque se nos ha perdido un poco. Yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo, una crítica, pero también ya hay que ir tomando medidas para que los países nuestros no sean expulsores de ciudadanos. Es que el presidente Trump tiene una política clara anti-inmigrante y eso no lo podemos ver. Tiene todo el derecho porque es su país. Sin violar derechos humanos. Sí, de acuerdo. Pero repito, esto nació en la presidencia de Obama. Esa es otra cosa. Esto nació en la presidencia de Obama, que este señor ha venido a hacer lo que le parezca es otra cosa, pero tiene que respetar los derechos humanos. Pero nuestros países no están respetando derechos humanos y están expulsando ciudadanos. Y no se ve nada no se ve que se esté haciendo nada para retenerlos, al contrario. Entonces ese es un tema sumamente complejo. Y es un tema que deberán de atender los candidatos presidenciales, a ver qué proponen. Yo creo sería que es la oportunidad. Interesante, como lo planteó Kirio, ¿cuál es la posición? Escucharlo. ¿Cuál es la posición? Pero con una posición contundente, no política electorera. De Estado. Porque esta es una política de Estado, no una política de gobierno. Pero ojalá los candidatos lo entiendan. Y ese tipo de posición es lo que le va a hacer a la ciudadanía ver si en realidad hay ánimos de cambio o simplemente son más de lo mismo. La única forma de frenar esta migración de tantos salvadoreños buscando una mejor vida, buscando seguridad hacia los Estados Unidos, es trabajando en políticas de Estado para que el desarrollo humano se dé en la familia salvadoreña. O sea, yo creo que eso es lo que falta y ojalá esta contienda electoral que se avecina, el centro de la discusión sea esa y no necesariamente lo que hemos estado acostumbrados en el pasado, que son los ataques políticos. Y debates estériles. Bueno, me parece que con este énfasis de exhortar que los gobiernos nuestros de alguna manera también le pongan atención a ese nicho poblacional de menores que también están esperando por tener una buena educación, por tener una buena condición de acceso a la salud y sobre todo de seguridad, porque la mayor parte de los factores se van por la inseguridad. Es por el problema de inseguridad Ese en el es el país. punto. Y eso hay que decirlo. Hay un factor cultural muy fuerte. Muy fuerte. Y, sí, de y el tema de los delitos transnacionales, el tema de las personas, de los polleros, de los que transportan inmigrantes, el tema de las mafias, de trata de personas, creo que es un tema que tiene que ser seriamente abordado y se está abordando a nivel transnacional, pero no se está haciendo lo suficiente. O sea, la sociedad misma debe de estar involucrada en esto para poder de alguna manera, digamos, dar aportes necesarios en un debate que debe de seguir. Creo que el tema de la Alianza por la Prosperidad... Culturalmente somos muy vulnerables en las áreas rurales. Garrido, pero la sociedad también tiene que involucrarse en es lo que te estoy todo planteando. Esto, que es lo que es el planteamiento tuyo, por eso... ¿Qué estamos haciendo frente a esos 50,000 niños que están en este momento? ¿Tú crees honestamente que esta gente se va porque quiere irse de donde están sus costumbres, sus raíces? Se van por necesidad, se van porque si se quedan o los matan o los extorsionan o los incorporan. Si no se ataca la causa estructural que está generando la inmigración, va a ser difícil abordarla. Definitivamente. Bueno, el tiempo se nos agotó. Queremos agradecerles a ustedes el que nos hayan acompañado. Quiero aprovechar también decirles que ustedes pueden solicitar ya su crédito, solicitar ya su crédito multidestino, exclusivo para comerciantes desde el 10.5% de interés anual. La promoción tiene tiempo limitado. Coop 1, juntos somos todos. Recuerde, busque a Coop 1, donde puede solicitar ya su crédito multidestino exclusivo para comerciantes desde el 10.5% de interés anual. Doctor Salgado, gracias por habernos acompañado. Gracias, Carlos también, gracias por tu presencia. Garrido también, a ti también, Julio, gracias. Esperamos que este fin de semana pues usted pueda disfrutarlo al máximo, ¿verdad? Aprovechando hacer ejercicio, compartir más en familia y sobre todo también buscar su iglesia. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país.
Diálogo con Ernesto López, edición especial.